Continuamos considerando hoy el capítulo 22 del libro de Génesis. Y estábamos hablando en el programa anterior acerca de las pruebas por las cuales había tenido que atravesar Abraham. La última que mencionamos fue la prueba suprema, cuando Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo único, Isaac. Ahora Abraham no comprendió por completo todos los detalles con respecto a tal orden, pero Dios le había dicho que en Isaac le sería llamada descendencia. Y Abraham estaba confiado en esa palabra. Creyó que Dios levantaría a Isaac de la muerte si eso fuera necesario. Y en cuanto a Abraham se refería, estuvo dispuesto a llevar a cabo este sacrificio en obediencia total a Dios. Ahora Santiago escribió que nos es posible ver que Abraham fue justificado por obras cuando sacrificó a su hijo. Pero espere un momento. ¿Ofreció acaso Abraham a su hijo? ¿Nos dice la Biblia que Abraham metió el cuchillo en su hijo? Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 22 de Génesis. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora sí sabe. Ahora, ¿cómo es que sabe? Por la acción, por la obra. Antes Dios sabía porque conocía el corazón de Abraham, conocía la fe de Abraham, sabía si era genuina o no. Pero los vecinos de Abraham no sabían estos detalles. Sus amigos no estaban tan seguros. Solo podían conocerlo por las obras. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe debe producir algo. Y por tanto, Dios aprueba a Abraham. Amigo oyente, cualquier persona a quien Dios llame, a quien Dios salva, a quien Dios use, va a tener que atravesar por pruebas. Dios probó a Abraham, y hoy en día Dios prueba a todos aquellos que son suyos. Nos prueba a usted y a mí para fortalecer nuestra fe, para establecernos, para hacernos útiles en su servicio. Y esto es lo importante que debemos notar aquí. Está dando a Abraham la prueba suprema. Dios no tendrá que ordenarle hacer otra cosa más después de esta. Ahora Dios le dijo a Abraham que no le hiciera nada a Isaac. Ya hemos leído el versículo 13 acerca del carnero que estaba trabado en el zarzal. Y esa ha sido una substitución a través de toda la historia, desde el huerto de Edén hasta la cruz de Cristo. Fue este pequeño animal que señalaba hacia la venida de Cristo. Dios no permitiría el sacrificio humano, pero cuando su único hijo entró en el mundo, Él fue a la cruz y murió allí. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, por usted y por mí, amigo oyente. Aquella cruz llegó a ser un altar sobre el cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue ofrecido. ¿Entiende usted esto, amigo oyente? Leamos ahora el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham puso nombre a aquel lugar. Muchísimas personas creen que este es el lugar donde se encuentran el templo que Salomón edificó y el Gólgota, el lugar de la calavera. Están en la misma cordillera donde Abraham sacrificó a su hijo. Fue allí donde crucificaron al Señor Jesucristo. Abraham, pues, llama a aquel lugar Jehová proveerá. Y es aquí donde Dios intervino por él. Veamos ahora cómo Dios reafirma las promesas originales a Abraham. Leamos los versículos 15 al 18 de este capítulo 22 de Génesis. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios tiene ahora un mensaje para Abraham. Dios dijo que no había rehusado su hijo. Ahora, ¿sacrificó Abraham de veras a su hijo?
No, amigo oyente, Dios no le obligó a llevarlo a cabo. Pero Abraham mostró que creyó a Dios y fue hasta lo último para dejarnos saber a usted y a mí y también a Dios y para dejar saber a todo el universo creado que estaba totalmente dispuesto a sacrificar a su hijo. Por tanto, Dios lo consideró como si lo hubiera hecho de veras. Es justificado por la fe. También se justifica delante de los hombres por sus obras. Demostró que tenía esa fe. Ahora fíjese usted cómo Dios habla de este asunto. Él dice, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y Dios dio a su único hijo. Dios dice que todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. Hoy el Evangelio de Cristo ha sido proclamado en casi todo el mundo. Hay los que todavía no han escuchado, es cierto. Sin embargo, la bendición ha llegado a todas las naciones. La única bendición de la cual realmente se gozan las naciones es Cristo Jesús. Dios dio esta promesa porque Abraham había obedecido su voz. Aquella obediencia se apoya en su fe y la fe siempre produce acción. La fe sin obras es muerta. Esta es la crisis final en la vida de Abraham. Dios le ordenó sacrificar a su propio hijo y eso contrario a la enseñanza que había sido dada por Dios mismo. Lo importante es que ahora Dios clarifica que habrá de ser un hombre que habrá de ponerse en la brecha. Habrá de ser un hombre que será capaz de ser el salvador de la raza, si es que alguien de la raza de los hombres ha de ser salvo. Esa es la gran lección que nos es dada aquí en esta historia. Dios no dejó a Abraham llevar a cabo el sacrificio humano porque eso era malo. Dios escatimó, es decir, Dios salvó al hijo de Abraham. En cambio, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios proveyó un carnero para el sacrificio de Abraham, pero 2000 años después, Dios proveyó el Cordero de Dios para ser sacrificado por usted y por mí, amigo oyente. Ahora, cuando Dios promete que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿de qué habla? ¿De cuál simiente? Bueno, el apóstol Pablo lo interpreta de esta manera. En el capítulo 3, versículo 16 de su epístola a los Gálatas dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente? La Biblia tiene su propia interpretación de esto. El apóstol Pablo dice también en Gálatas capítulo 3 versículos 8 y 9, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuándo predicó Dios el Evangelio a Abraham? Fue cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar. Ese fue el tiempo cuando Dios le predicó el Evangelio, porque le dijo que en su simiente todas las naciones serían benditas. Y esa simiente es Cristo Jesús. Este es el Evangelio que fue dado a Abraham. Deseamos añadir algo aquí porque es algo que comúnmente se lo deja de lado. Muchas veces asumimos o pensamos que Abraham, Isaac y Jacob y todos aquellos santos del Antiguo Testamento eran grandes hombres, pero que no eran tan inteligentes como somos nosotros. Asumimos que no sabían tanto como nosotros sabemos. Pues opinamos que Abraham sabía muchísimo más acerca de la venida de Cristo y del Evangelio que lo que usted y yo le atribuimos. El hecho es que el Señor Jesús dijo en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. De modo que debe haber sido muchísimo más lo que él sabía que lo que le atribuimos hoy día. Dios reveló muchísimas cosas a Abraham. Dios le dio el Evangelio. El Salvador todavía no había venido. Pero aquí en el monte de Moria, Dios lo reveló a Abraham a través del sacrificio de Isaac, el cual es un tipo del sacrificio de Cristo y aún de su resurrección. Recordemos que esto ocurrió 3 días después de que Dios le había ordenado a Abraham que sacrificara a Isaac, y Dios devuelve a Abraham su hijo vivo, en el 3er día. Esto es muy semejante a la muerte y la resurrección de Cristo. Por esto,
Pablo dice que Dios predicó el Evangelio a Abraham. Ahora los versículos 19 y 20 de Génesis 22 dicen, «Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano». Encontramos aquí algunos detalles menores en cuanto a la familia de Abraham. No vamos a entrar en estos detalles aquí, pero Abraham había dejado a sus parientes allá en la tierra de Harán, y esta es simplemente una información en cuanto a aquella familia. Esta línea no es la que se va a seguir en la Escritura, pero se cruzará más adelante con la línea de Abraham. Por eso es importante y se incluye aquí. Por otra parte, notará usted que los demás versículos de este capítulo constituyen lo que pudiéramos llamar un pequeño ejercicio en la pronunciación de los nombres. Por eso no vamos a considerarlos en detalle. Y entramos así al capítulo 23 de Génesis. Este capítulo nos cuenta de la muerte de Sara y de la compra de Abraham de una cueva para sepultarla. Esa es la cueva de Macpela. Génesis capítulo 23 versículos 1 y 2 dicen lo siguiente. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Sara tenía 127 años cuando murió. Ahora, siendo que tenía 90 años cuando nació Isaac, Isaac debió entonces tener 37 años cuando murió su madre. Suponemos que esto sucedió algunos pocos años después del incidente del sacrificio de Isaac. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Fijémonos que Abraham tuvo que comprar una cueva para enterrar a sus muertos en la misma tierra que Dios le había dado. Ahora, ¿por qué no llevó a Sara a otro lugar para sepultarla? Bueno, es porque la esperanza que tienen se halla en la tierra, y esa es su esperanza del futuro. Los arreglos para un funeral no tienen tanto interés. Pueden ser hasta un poco enfermizos para algunos, pero es muy interesante ver la verdad que se nos enseña aquí. Leamos ahora los versículos 3 al 6. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo, Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, Óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Abraham se llama a sí mismo extranjero y forastero, aun estando en la tierra que Dios le había prometido dar. Los hijos de Het que vivían en esta tierra le hicieron una oferta muy generosa. Le permitieron escoger el sitio de sepultura en cualquiera de sus sepulcros. Y se alegraban muchísimo de tenerlo allí porque Abraham había causado buena impresión. Fue un príncipe poderoso y su influencia había contado para algo. Los versículos 7 al 9 dicen, Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. La cueva de Macpela era el lugar que Abraham deseaba tener, pero lo quería comprar. No quería que nada fuera regalado. En otras palabras, hasta cuando Dios le diera aquella tierra, él compraría lo que necesitaba y lo que deseaba tener. Aquí, pues, realmente compra la propiedad para sepultura. Ahora preguntamos una vez más, ¿por qué no llevó a Sara a otro lugar para su sepultura? Bueno, la enterró allí porque allí es la tierra, y allí quedaba la esperanza del futuro. Vamos a ver, amigo oyente, al recorrer la Biblia entera, que hay dos grandes esperanzas y que Dios tiene dos grandes propósitos. Tiene un propósito terrenal y otro celestial. Dios tiene un propósito terrenal, es decir, esta tierra en la cual usted y yo vivimos pasará a la eternidad. Habrá nuevos cielos y una nueva tierra, pero habrá tierra. Y estará habitada por toda la eternidad.
Esa es la promesa que Dios dio a Abraham y a los que le siguen. Esta tierra en la cual usted y yo vivimos, amigo oyente, quedará completamente nueva cuando Dios concluya su programa que tiene en la actualidad. Dios tiene la intención de entregarla completamente nueva para que los nuevos cielos y la nueva tierra pasen a la eternidad y haya personas que la habiten. Esa era la esperanza de Abraham. Abraham quería ser sepultado en aquella tierra para que cuando llegara la resurrección, él y Sara fueran levantados en aquella tierra. Abraham no sabía cuántos le iban a seguir, pero serán levantados literalmente millones de la muerte, y esa era su esperanza. Es una esperanza terrenal y se realizará. Cuando nuestro Señor estaba en el aposento alto con los discípulos, quienes habían sido educados en el Antiguo Testamento y por tanto tenían la esperanza del Antiguo Testamento, les dijo, según Juan 14, 1-3, «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esa es la nueva Jerusalén. Es algo que está preparando hoy y es el lugar a donde irá la iglesia. Será la morada eternal de la iglesia. Esto fue algo nuevo para los discípulos y tememos que vaya a ser algo nuevo para muchos cristianos hoy en día. Dios nunca le dijo a Abraham que le iba a cambiar de la tierra al cielo. Le dijo que le iba a dar la tierra. Abraham creyó a Dios y por eso quiere enterrar a Sara en aquella tierra. Es el lugar para la sepultura de los muertos, y él también intenta ser sepultado allí. Y está sepultado allí, en Hebrón. En ese sitio, hoy día hay una mezquita musulmana. Y a todas las personas que visitan esa mezquita, les advierten que tengan mucho cuidado en Hebrón, porque existe mucho antagonismo que se muestra a los turistas y casi a todas las personas que no son de esos lugares. Por supuesto que dejan entrar a los turistas en la mezquita, porque tienen que pagar por la entrada. Bueno, se dice que la persona entra y mira por un orificio en el piso y ve la cueva. Sara y Abraham e Isaac y Rebeca y Jacob se supone que están allí. Raquel fue sepultada en Belén. Todas estas personas fueron enterradas en aquella tierra. Tenían una esperanza de ser levantados de la muerte en esa tierra. Tenían una esperanza terrenal. Pero nuestra esperanza es celestial. Esperamos que esto sea bien claro para usted, de manera que usted pueda entender por qué esta sepultura era tan importante para Abraham en este tiempo en particular. Abraham, pues, debe hacer un convenio para comprar la cueva. Y fíjese usted en la transacción que hace. Leamos los versículos 10 y 11 de Génesis 23. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, «No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta». Parece que estos hombres eran verdaderamente generosos, y en particular este hombre Efrón. Los versículos 12 al 15 nos dicen, «Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, «Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta». Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, «Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta». Ciertamente eran educados en aquel día. A veces tenemos la impresión de que esta gente era una gente cavernícola, que llevaban cachiporras y aporreaban al prójimo. Amigo oyente, si a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los santos del Antiguo Testamento les fuera posible venir a alguna de nuestras grandes ciudades hoy en día, creemos que regresarían a sus lugares con un informe de que los hombres modernos son sumamente incivilizados. Son descorteses y bruscos y hasta oprobiosos. Creemos que eso es lo que dirían de nosotros hoy en día. Pero claro, nosotros llevamos ventaja sobre ellos porque a nosotros nos es posible hablar de ellos. Es pues interesante que nos fijemos cuán educados eran en aquel entonces. Ahora los versículos 16 al 18 de Génesis capítulo 23 dicen,
Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. El hecho principal que se destaca aquí es que Abraham hace el pago por la heredad en la moneda corriente de aquel día. Continuando con los dos últimos versículos, los versículos 19 y 20, tenemos que después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et. Al parecer, este es el lugar en Hebrón donde queda la mezquita aquella que mencionamos hace un momento. A propósito, esa mezquita es considerada como la segunda o la tercera más importante del mundo islámico hoy en día. Hay muchas mezquitas hermosas en el Cairo y en otros lugares. Algunas de ellas son verdaderamente hermosas. La principal, por supuesto, está en la Meca. Y las que están en Jerusalén y en Hebrón ocupan los próximos lugares, aunque en realidad no estamos seguros del orden. Pero podemos notar la importancia de todo esto porque data desde Abraham. Este sitio es importante porque Isaac también será sepultado en este lugar. Jacob morirá por allá en Egipto, pero a la hora de su muerte ruega que se le entierre aquí. Y aquí es sepultado también en Macpela. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. En este capítulo 24, que daremos comienzo el día de hoy, encontramos cómo Abraham envía a su siervo de confianza a Mesopotamia, en la tierra de Harán, a buscar una novia para su hijo Isaac. Y también vemos el éxito que tuvo el siervo en hallar a Rebeca. Este es uno de aquellos bellos capítulos de la Biblia. Cuenta una historia encantadora, una historia muy bella. Vamos a ver una historia maravillosa de amor aquí. Nos va a revelar una vez más que Dios tiene interés en el joven con quien usted, señorita, se va a casar. Y tiene interés en la señorita con quien usted, joven varón, se va a casar. Dios tiene mucho interés en eso. Y creemos que hay dos instituciones que Dios ha dado a la familia humana. Una es el matrimonio y la otra es el gobierno humano. Dios permite que el hombre se gobierne hoy y eso es algo universal. Estas, pues, son dos instituciones muy importantes. Ahora, cuando estas dos instituciones se rompen, una sociedad fracasa. El hogar es la espina dorsal de cualquier sociedad, y Dios sabía eso. Él estableció el matrimonio para que diera fortaleza y estabilidad a la sociedad. Encontramos que es igual con respecto al gobierno. Un gobierno debe tener el poder de quitar la vida humana para proteger la vida humana. Ese es el propósito de la pena de muerte, porque la vida humana es sagrada. Por esa razón, Dios dio estas leyes. Ahora, Dios tiene interés en su historia de amor, amigo oyente, y es maravilloso cuando usted deja que Dios entre en ella. Usted se dará cuenta que el primer milagro que hizo nuestro Señor fue cuando asistió a una boda allá en Caná de Galilea. No sabemos a cuántas bodas asistió el Señor Jesucristo, pero sabemos que al menos presenció una, es decir, aquella en Caná de Galilea. Leamos ahora el versículo 1 de este capítulo 24 de Génesis. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ahora el viejo Abraham desea conseguir una novia para su hijo Isaac, pero no quería que fuera de aquella región donde la gente se había entregado a la idolatría y donde vivían en el paganismo. Por tanto, envía a su siervo allá a su pueblo, a la tierra de Harán. Antes de fijarnos en cómo es que Abraham logra conseguir la novia para su hijo, deseamos notar que hay una línea divisoria en el libro, demarcada aquí en este punto. Usted recordará que los primeros 11 capítulos del Génesis nos hablan de los 4 grandes eventos y la primera gran sección del libro trata precisamente de esos eventos. Ahora, la última sección, los capítulos 12 al 50, hablan de 4 hombres sobresalientes. En esta sección hemos estudiado los capítulos 12 al 23 de Génesis, los cuales nos hablan de Abraham, el hombre de fe. Ahora llegamos al estudio de Isaac, el hijo amado.
Hay tres grandes eventos en la vida de Isaac y ya hemos estudiado dos de ellos. Uno trata de su nacimiento. El segundo corresponde al sacrificio de él por parte de Abraham. El tercer evento tiene que ver con la búsqueda de la novia. Sabemos que hay tres grandes eventos en la vida de cada hombre. Y esos tres grandes eventos son el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Y se dice que el hombre solo puede escoger en el matrimonio. A veces no le queda mucho que escoger, ni en el matrimonio tampoco. Pero en este capítulo que nos habla de la selección de una novia para Isaac, quisiéramos que usted note dos verdades al estudiar este capítulo. Una verdad que debemos notar es la dirección del Señor en todos los detalles de las vidas de los que se presentan aquí en la historia. Es una declaración que se hace repetidas veces, mostrando cómo es que Dios guía. Y eso nos impulsa a decir que aún en aquel día primitivo, había los dirigentes sociales que oraban al Señor y que seguían su dirección. Hay quienes dicen que esto tuvo lugar allá por la edad de piedra, cuando el hombre era cavernícola y muy incivilizado. Amigo oyente, no debe usted creer ni una palabra de eso. El hombre no fue ese tipo de hombre en ninguna forma. Hallamos aquí la dirección del Señor. Y si Dios guió en aquel día las vidas de aquellos hombres, pues es bien posible que Dios puede hoy también guiar la vida suya y la vida mía. Y esto nos es dado aquí como ejemplo. La segunda cosa que debemos notar es la manera sincera en que Rebeca hizo su decisión de ir con el siervo para llegar a ser la esposa de Isaac. Esta es una cosa tremenda, y ya notaremos eso al continuar nuestro estudio. Leamos ahora los versículos 2 y 3 de este capítulo 24 de Génesis. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Esa era la manera en que los hombres juraban en aquel día. No alzaban la mano derecha ni ponían la izquierda sobre una Biblia. En primer lugar, no tenían una Biblia, y francamente no creemos necesario que una persona tenga que poner su mano en la Biblia para jurar. Si es necesario hacer eso para que diga la verdad, entonces es muy posible que no diga la verdad. Pero este era el método que se usaba en aquel día. Un hombre ponía la mano debajo del muslo del hombre con el cual iba a jurar. Creemos que, sin duda, el siervo era Eliezer porque sabemos que él era el mayordomo de la casa de Abraham, y sabemos que tenía un hijo. Recuerde usted que Abraham mismo se lo había mencionado a Dios. Amigo cristiano, si usted tiene un joven o una señorita en su casa, y está en edad matrimonial, debe usted orar para que no se case con uno de los cananeos. Todavía están ellos en la tierra y siempre hay el peligro de que nuestros jóvenes se casen con uno de ellos. Y si lo hacen, alguien ha dicho que usted va a tener al diablo mismo de suegro. Y eso trae, por supuesto, dificultades. Siempre las hay. Ahora los versículos 4 al 6 de este capítulo 24 de Génesis dicen, «Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac». El criado le respondió, «Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste?» Y Abraham le dijo, «Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá». El siervo le pregunta a Abraham si debe regresar por Isaac para llevarlo a la tierra en caso de que no le sea posible a él conseguir que la señorita le acompañe de vuelta. Abraham le dice que nunca debe llevar a Isaac allá. Este es el lugar donde Dios quiere que Abraham e Isaac estén y no quiere que regresen a aquella tierra bajo ninguna circunstancia. Y es muy importante que veamos esto. El versículo 7 nos dice, «Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo». Abraham realmente es un hombre de fe. Lo demuestra vez tras vez, y aquí se ve una vez más esta magnífica demostración. Le dice al siervo que puede confiar en que Dios lo guiará. Dios ha prometido esto a Abraham, porque no está tomando un salto en el vacío. La fe nunca es un salto en el vacío. Debe apoyarse en la palabra de Dios. Muchas personas dicen hoy, «Bueno, yo creo lo que Dios dice y Él lo hará». Eso está bien. Es maravilloso creer lo que Dios ha dicho. Pero, ¿tiene usted algo por escrito?
Abraham siempre pidió que lo pusiera por escrito, y Dios lo puso por escrito. Dios hizo un contrato con él y por eso pudo decir, Dios me ha prometido que por la descendencia, y esa es Isaac, traerá una bendición al mundo. Por tanto, puede estar absolutamente seguro de una cosa. Dios tiene allá una esposa para Isaac. Abraham se apoya en lo que Dios ha dicho. No debemos ser insensatos hoy día. La fe no es una tontería. Es apoyarse en algo. La fe es siempre razonable. Nunca es un salto en el vacío. No es apostar la vida a que esto o aquello se va a realizar o que va a ocurrir. No es una apuesta. Es cosa segura. La fe es cosa verdaderamente segura. Y Abraham está bien seguro de ello. Pero note lo que dice en el versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Dice Abraham, si la mujer no quisiere venir, entonces el siervo sería libre del juramento. Pero en todo caso, que no llevara allá a su hijo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Creemos que Abraham le hubiera dicho a usted con toda franqueza que Dios tendría otro método para resolver ese asunto. Le hubiera dicho que no sabía cuál era el método, pero que estaba muy seguro de que Dios querría que se hiciera de esta manera, y que así conseguiría el siervo la esposa justa y exacta para Isaac. Amigo oyente, eso es fe. La fe es actuar sobre la palabra de Dios. Se apoya en algo. Dios quiere que creamos su palabra, y no que simplemente creamos esa tontería piadosa que se escucha hoy, de que uno puede forzar a Dios a hacer algo, y que Dios debe de hacerlo porque simplemente creemos. Cuando oramos, debemos estar seguros de que pedimos a Dios que haga algo, pero es Él quien determina si eso es su voluntad o no. Abraham tuvo algo en qué apoyarse. No está demandando algo de Dios. Y tiene la confianza de que si este plan no tiene éxito, entonces Dios tiene otro plan para lograrlo. Siempre podemos estar seguros de eso. Ahora el versículo 9 dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Veamos ahora cómo el siervo sale a buscar la esposa para Isaac. El versículo 10 dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Vamos a detenernos aquí para hacer un comentario. No fueron solo 3 magos los que llegaron en 3 camellos a Jerusalén cuando nació Jesús. Eso no habría de causar ninguna sensación en la ciudad. Creemos que había más bien 300 sabios y sus camellos que llegaron. La Escritura no nos da ningún número específico, por supuesto, ni hace mención del número de presentes. Simplemente declara que había 3 clases de presentes, pero eso no lo limita a solo 3 magos. Note usted aquí que cuando los siervos viajaban a Mesopotamia a buscar la esposa para Isaac, había 10 camellos, lo que quiere decir que había 10 siervos que viajaban. Esto pues fue un buen acompañamiento de siervos. Declara que tomó todos los bienes escogidos de su amo. Estaba encargado de todos los enseres y todas las posesiones de Abraham. Ahora los versículos 11 al 14 nos dicen, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Tal vez le parezca a usted extraño que fueran las mujeres quienes salían a sacar agua, pero eran ellas las que daban agua a los camellos en aquellos días. Francamente, las mujeres hacían muchísimo más trabajo en aquellos días que lo que hacen hoy. Lo que queremos decir es trabajo fuerte. Las mujeres eran las que abrevaban el ganado y lo cuidaban. Y los hombres se encargaban de negociar, por supuesto, y hacían otros trabajos. No siempre haraganeaban de ninguna manera. Pero es interesante notar que era la costumbre de las mujeres salir por agua. Cuando llegaba un siervo, no era lo correcto, siendo él extranjero, que él diera de beber a los camellos delante de los que vivían en esa comunidad. Fíjese usted aquí cómo el siervo de Abraham depende de Dios.
Abraham le ha encargado todo al siervo. Por tanto, el siervo ora a Dios. Le dice a Dios que él nunca sabría cuál señorita escoger de entre todas ellas. De modo que pide ayuda para escoger a la que Dios ya había escogido. En otras palabras, pide al Señor que le guíe para escoger bien. Va a pedirle a una de ellas que le dé un poquito de agua para tomar. Ahora, ¿a quién piensa usted que escogerá? Bueno, Eliezer es su nombre. Estamos seguros que escogerá la que mejor aspecto tenía entre ellas. Y usted puede estar seguro que Rebeca era muy hermosa. Debemos poner énfasis sobre esto hoy día. Los puritanos tenían la idea que la hermosura procedía del diablo. Ahora, el diablo es hermoso porque la Biblia le llama un ángel de luz, pero no posee toda la hermosura. Después de todo, Dios es el creador y nunca se ha visto una puesta del sol más bella, ni se ha contemplado una flor bonita que no proceda de las manos del creador. Es Dios quien hace bellas a las mujeres, y no hay nada malo en ello. Por tanto, este hombre Eliezer escogerá la más bella, y sería un mal siervo si no lo hiciera. Estamos pues seguros que escogió la más bella que salió. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 24 de Génesis. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Aquí viene. Dijimos que era bella porque la palabra de Dios dice que era bella. No hay nada malo en eso. Nos resentimos del hecho de que la belleza se asocie con gran frecuencia con las actrices de cine. Creemos que el Señor debe tener algo de esa belleza. En primer lugar, porque Él la hizo, y no hay nada malo que Dios use una persona hermosa. Debemos orar para que Dios llame a los hombres y a las mujeres buenos mozos hoy día para su servicio. Rebeca no era simplemente una señorita ordinaria. Era de aspecto muy hermoso, y bien pudo haber sido elegida reina en un concurso de belleza. Leamos ahora los versículos 17 al 20. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Notemos aquí que la señorita no solo era bella, sino también muy cortés y educada. Estaba dispuesta a trabajar y a ser de ayuda. Recuerde que había 10 camellos allí, y los camellos beben mucha agua. Así es que debió haber trabajado bastante para dar de beber a 10 camellos. Bien, leamos ahora los versículos 21 al 26 de Génesis capítulo 24. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Notemos que este siervo simplemente se para allí asombrado, y se pregunta si esta es la señorita para Isaac y si Dios le está guiando o no. Y llega a la conclusión de que el Señor le está guiando. Cuando se entera de su familia y se da cuenta de que es la hija del hijo de Nacor y que Nacor es el hermano de Abraham, entonces ve la mano de Dios guiándole en todo. ¿Verdad que es maravilloso tener la guía y la dirección de Dios? Y el versículo 27 dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Amigo oyente, el Señor guía a los que se encuentran en su camino, es decir, a los que están en el camino de Dios. Desean ser guiados por el Señor y harán lo que Él quiere que hagan. Los versículos 28 al 30 ahora dicen, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente.
Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Aquí se nos presenta al hermano Labán, el hermano de Rebeca, y más adelante este hermano será el tío Labán. Ahora prestémosle mucha atención a Labán, especialmente de aquí en adelante, porque notaremos que le impresionaron muchísimo las cosas materiales. Vamos a vigilarlo aquí y de aquí en adelante. Note usted que le impresionaron muchísimo las cosas materiales. El siervo simplemente esperaba allí en el pozo para ver si alguien salía para llevarlo a la casa de Rebeca. No sabía si era realmente bienvenido o no. Y créanos que cuando Labán vio aquellos anillos, sabía que este era un huésped riquísimo y no estaba dispuesto a perder ningún negocio. Si usted lo duda, pregúntele a Jacob más tarde. Jacob sabía que el tío Labán era un verdadero negociante. El hecho es que fue un mejor negociante que Jacob. Por tanto, Labán aquí sale a dar la bienvenida al huésped rico. Notemos ahora que el siervo es convidado a la casa de Betuel, padre de Rebeca. Los versículos 31 y 32 nos dicen, y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Notamos aquí que Labán reconoce el hecho de que hay un Dios vivo, un Creador, y bendice al siervo y le da la bienvenida. Notemos también una vez más la ceremonia de lavar los pies, y que había unos cuantos hombres con el siervo. Ahora le hospedan en grande a este hombre. El tío Labán atiende eso. Luego entramos en la historia dramática de cómo este siervo gana a Rebeca y le ruega acompañarlo a la casa de Abraham. Ahora el versículo 33 dice, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Se nos presenta aquí un tipo maravilloso de la relación entre Cristo y la iglesia. Una de las figuras que se usa es que algún día la iglesia será la esposa de Cristo, y esa es la manera por la cual la iglesia es ganada hoy. El Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo al mundo. El Espíritu Santo de Dios, como el siervo, ha de venir para hablar acerca de otro. Toma las cosas de Cristo y nos las revela. Como este siervo ha salido a buscar una esposa para Isaac, así el Espíritu de Dios está en el mundo para buscar una esposa para Cristo. Por eso, esta historia es muy dramática y maravillosa. No queremos perder nada de la emoción de ella. El siervo de Abraham dice que no puede comer hasta cuando haya contado su misión. Amigo oyente, el Espíritu Santo ha venido al mundo para contarnos de otro, y ese es su trabajo principal en cuanto a Dios. Sabemos que hay otros trabajos que son muy importantes, el trabajo de nuestro gobierno, el trabajo de publicar las noticias, las grandes corporaciones como las industrias de automóviles, aviones, etc. Todos estos son grandes trabajos y son importantes. Pero para ser francos, amigo oyente, esa no es la razón por la cual Dios continúa tratando con el mundo. No continúa tratando con el mundo por causa de la compañía Ford ni por causa del gobierno. Eso no es lo principal en el cielo. Y el mercado de valores no es de gran interés en el cielo. Lo principal en cuanto a Dios es proclamar el Evangelio. Este siervo ni quería comer antes de dar su mensaje. El Espíritu de Dios está aquí, amigo oyente, para darnos un mensaje. Ahora el versículo 34 dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Notemos que no da su propio nombre. Ahora el Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría las cosas de Cristo y nos las revelaría a nosotros. A propósito, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? No tiene nombre, ¿verdad? No viene para hablar de Él mismo, sino que viene para hablar de otro, y ese otro es Cristo Jesús. Leamos ahora el versículo 35 de este capítulo 24 de Génesis. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Vemos aquí que el siervo habla de la casa del padre del novio. De igual manera, el Espíritu de Dios nos revelará las cosas concernientes a Dios. Como dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Estas son las tres cosas sobre las cuales Él habla al mundo perdido. Y Él habla de que el juicio es sobre una tierra pecaminosa y sobre la humanidad. Y los hombres se pierden hoy porque son pecadores. Ya sea que hayan oído acerca de Cristo o no, son pecadores perdidos. Es nuestra condición hoy. Esa es la condición del hombre hoy. Y el Espíritu Santo ha venido para darnos a conocer que hay un Salvador que ha llevado nuestro juicio sobre sí mismo y nos ha dado justicia, por lo cual podemos tener un lugar en el cielo. El Espíritu Santo ha venido, pues, para hablar de otro, y ese otro, como vemos, es Cristo. Ahora note usted que el criado dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y tiene todas estas cosas. ¡Cuán maravilloso es eso! También nosotros tenemos un Padre que es rico en todo aspecto. ¡Cuán grande es nuestro Padre! Leamos ahora el versículo 36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. El Señor Jesús es el heredero, y nosotros somos coherederos con Él hoy día. El siervo cuenta a esta familia que él se encuentra en busca de una esposa para el hijo de su amo, y que el hijo ha de heredar todas las cosas. Continuemos leyendo aquí en el capítulo 24, los versículos 37 y 38, que dicen, Y mi amo me hizo jurar diciendo, No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Amigo oyente, Dios está llamando pecadores, pero son pecadores que han sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esos son los que Él está escogiendo. Pecadores sí, pero pecadores que han sido hechos hijos de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no está llevando cananeos. Tienen que ser transformados. Ahora leamos los versículos 39 al 49 que dicen, Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Notemos que Labán sirve como vocero para la familia. Dice que en cuanto a ellos, esto es del Señor, y que Rebeca tiene permiso para irse. Leamos los versículos siguientes, del 50 al 53. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Recibimos las arras del Espíritu cuando llegamos a Cristo para ser justificados por la fe.
Tenemos entonces paz con Dios y acceso a Dios. Tenemos gozo y esperanza y tenemos al Espíritu Santo. Estas son las cosas maravillosas que le han sido dadas al creyente hoy día. Notemos ahora los versículos 54 y 55. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Ahora, la mañana siguiente el siervo quería partir. Y amigo oyente, es una gran responsabilidad para él. Los otros no tenían tanta prisa y querían que Rebeca se quedara un poco de tiempo más para conferenciar con ella en cuanto a este asunto. Ahora notemos lo que dicen los versículos 56 y 57 de este capítulo 24 de Génesis que estamos estudiando. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Ahora llegamos a una porción muy importante, y es en verdad realmente maravillosa. Escuche usted, el versículo 58 dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Volvamos ahora a considerar este cuadro una vez más. Es una escena oriental que tuvo lugar hace unos 4000 años. Esta familia se encuentra hospedando a un huésped, a un extranjero, y lo están haciendo en grande. Habían dado de comer a los camellos, cuidaron de los siervos que venían con él, le dieron una gran comida y además le permitieron expresar la razón de su viaje. Y les contó su negocio extraordinario. Les habló acerca de la casa de su amo. Luego les dijo cómo llegó a buscar una esposa para el hijo de su amo. Podemos imaginarnos al siervo sacando los regalos que trajo: oro, plata, alhajas de plata y de oro. Recordemos que Abraham era un hombre riquísimo, y el siervo muestra esa riqueza. Luego comienza a hablarles sobre su amo, y al hacerlo podemos imaginar a una señorita de ojos color café y muy bella dentro de ese círculo familiar y escuchando y viendo todo. Oye hablar al siervo acerca de Abraham. Escucha cómo nació Isaac y del milagro de aquel nacimiento. El siervo cuenta también acerca de la vida de Isaac, y luego les dice lo relacionado con el día cuando el padre llevó a Isaac a la cumbre del monte Moria para ofrecerle como sacrificio, y cómo Dios escatimó a Isaac, es decir, cómo Dios evitó que Isaac muriese sacrificado y le devolvió vivo a su padre. Ahora el padre de Isaac le ha enviado a él, un siervo, para buscar una esposa. No quiere tomar una mujer de entre los cananeos. Quiere hallar una que sea del mismo parecer, una que tenga la misma capacidad y disposición para el Dios vivo. Debe ser nacida de nuevo por la palabra de Dios. Busca pues una esposa y Rebeca lo escucha todo. Y la transacción sigue haciéndose con la familia. Ahora todos vuelven sus ojos hacia ella. Nadie le ha hecho mucho caso hasta este momento, pero ahora mirándola fijamente le preguntan, Rebeca, ¿qué te parece? ¿Irás con este hombre? Y ella, sin rodeos y sin vacilaciones, simplemente dice, sí, iré. Amigo oyente, ¿alguna vez se ha fijado usted en aquellos hombres que el Señor Jesús llamó cuando estuvo aquí en la tierra? Dejaron sus redes y le siguieron. Ah, sí, ya sabemos que volvieron unas cuantas veces a tomar las redes, pero llegó el día cuando se desprendieron completamente de esas redes y nunca jamás volvieron a tocarlas. Siguieron a Jesús, fueron con Él. Y el Señor Jesús todavía llama hoy día. El Espíritu Santo es el que toma el lugar del siervo. Dios el Padre y el Espíritu Santo enviaron al Hijo al mundo para morir por el mundo. Luego el Hijo dijo que cuando volviera al cielo enviaría al Espíritu Santo, el Consolador. Ya ha entrado en el mundo ahora y está buscando a la esposa. Y le pregunto a usted, amigo oyente, ¿irá? Aquí está el que murió por usted. Le salvará. Usted tiene que ser redimido primero. Usted tiene que acudir a Él como pecador y tomar su posición justa y aceptarle como su Salvador personal. Al hacer eso, usted será nacido de nuevo, llegará a ser hijo de Dios y formará parte de la iglesia que será presentada a Cristo un día como una esposa. Y ahora, usted debe manifestar interés en Él. La pregunta es, ¿irá usted? ¿Confiará usted en Cristo Jesús como su Salvador personal? ¿Acepta usted la invitación? Ahora no debe usted vacilar o andar con rodeos en cuanto a esto. O bien lo acepta o lo rechaza.
Nos cuenta un predicador que en cierta oportunidad estaba presentando el mensaje de Cristo, y al final hizo la pregunta, ¿desea alguien aceptar a Cristo Jesús como Salvador? Y dijo que notó que entre las personas que asistían había un joven que se veía como si tuviera interés. Bueno, este joven simplemente se puso de pie y luego pasó adelante para recibir a Cristo Jesús. Este acto hizo un efecto tremendo sobre las demás personas que asistían. Nos dice este predicador que no se notó debilidad o indecisión o vacilación en este joven. Y amigo oyente, da gusto cuando se hace una decisión bien definida, así como esta. Esa es la manera como Dios quiere que nos acerquemos a Él, que le aceptemos así como estamos. Y esa es la forma como Él nos recibirá, la única manera como Él ha de recibirnos. Ahora leamos los versículos 59 y 60 de este capítulo 24 de Génesis. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esto ya se ha cumplido, amigo oyente. No estamos hablando acerca de una profecía no cumplida, porque ya se ha cumplido. Ahora la historia tampoco termina aquí. Aquí empiezan ahora su viaje de regreso a la tierra prometida. Prosigamos ahora con el versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Note usted que fue un viaje largo, y sin embargo no se nos dice nada en cuanto a aquel viaje. Ahora, no es fácil montar en camello. Yo he montado varias veces a caballo, y me he dado cuenta lo agotador que es un viaje a caballo, especialmente a grandes distancias. Y supongo que un viaje en camello es algo sumamente difícil. A estos camellos les llaman las naves del desierto, y creemos que fue un viaje muy difícil para Rebeca y sus demás acompañantes. Imagínese usted a estas personas montadas en aquellos camellos, atravesando por ese desierto bajo un sol ardiente durante el día y deteniéndose por las noches en un oasis, preparando la fogata y cenando. Y podemos imaginarnos que ellos estaban allí sentados antes de acostarse, y quizás Rebeca le pedía al siervo que le contara una vez más la historia de Isaac. Después de todo, ella iba a ser la esposa de Isaac. Y el siervo le preguntaba qué deseaba escuchar. Y Rebeca quizá le pidió que le dijera una vez más cómo nació Isaac, cómo fue su nacimiento, y que le repitiera la historia del sacrificio allá en el altar. Y el siervo le diría, pero ya te dije eso anoche. Pero ella insistía una vez más que se lo contara repetidas veces. De noche se gozaría de aquel dulce sueño, soñando con el tiempo cuando llegara para conocer a Isaac. Fue un viaje largo y siguen viajando a través del desierto ardiente. Y quizá el gran deseo de Rebeca de llegar hizo que el viaje no fuera tan arduo ni tan largo, y que el desierto no fuera tan caliente. Por fin, ven la tierra de la promesa y entran en ella. Leamos ahora el versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Este pozo está ubicado en esa parte agradable cerca de Hebrón y Beerseba. Ahora el versículo 63 dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Tenemos aquí un punto de vista diferente en cuanto a la venida de Cristo. Muchas personas dicen que será maravilloso cuando venga el Señor y seamos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, hay otro punto de vista, y es el de estar con Él cuando Él venga. La mayor parte de la iglesia ya ha pasado por las puertas de la muerte y vendrá con Él cuando Él venga. Y los cuerpos serán levantados, y el espíritu y el cuerpo se unirán. Los que estén vivos serán arrebatados con los muertos, arrebatados para recibir al Señor en el aire. Los que ya hayan atravesado por las puertas de la muerte, le verán cuando se levante de la diestra del Padre y cuando venga para llamar a su iglesia y para recibir a su iglesia en el aire. Este es el cuadro que tenemos, y qué cuadro tan glorioso. Leamos ahora los versículos 64 y 65 de Génesis capítulo 24. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y nosotros tendremos que ser vestidos con la justicia de Cristo, pero Él ya ha sido hecho nuestra justicia.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto fue hecho para que pudiéramos tener una justificación que nos permitiera pararnos delante de Dios. Ahora notemos que Rebeca quería saber quién era aquel varón que venía hacia ella. Y Dios, amigo oyente, quiere que le amemos aunque no le hayamos visto. Y a veces nos preguntamos si le conoceremos cuando Él venga. Hay un himno que expresa que le conoceremos al ver la señal de los clavos en sus manos. Y creemos que es por aquella señal que vamos a reconocerle cuando venga. ¡Qué cuadro más glorioso, maravilloso y bello tenemos aquí ante nosotros! Leamos ahora el versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y así el Espíritu Santo nos entregará en el día de la redención. Hemos sido sellados para el día de la redención. Y créanos, amigo oyente, que este siervo habría de cumplir su misión de entregar la esposa a Isaac. Demos ahora lectura al versículo 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Note usted que dice que Isaac la amó. Asimismo, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Luego dice que fue consolado después de la muerte de su madre. Y esto nos revela que Cristo logra muchísimo en nuestra salvación. Él nos ama, nos desea, nos anhela. Él desea que seamos fieles a Él día tras día. Y con esto concluimos nuestro estudio de este maravilloso capítulo 24 del libro de Génesis. Y llegamos al capítulo 25, que es también otro gran capítulo de la Biblia. Y suponemos que se puede decir lo mismo en cuanto a todos los capítulos, y por tanto continuamos diciéndolo, aunque probablemente ya está convirtiéndose en una frase monótona. Pero este capítulo 25 cuenta de la muerte de Abraham y el nacimiento de los gemelos Esaú y Jacob a Isaac y Rebeca. Registra las generaciones de Ismael y también las de Isaac. Luego tenemos el incidente relacionado con la primogenitura. De modo que este es un capítulo notable y abarca mucho terreno. Este capítulo hace la última mención de Abraham, aunque francamente su historia terminó allá por el capítulo 23, cuando envió al siervo en búsqueda de la esposa para Isaac. Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 25 de Génesis. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Ahora Abraham tiene una familia de tamaño regular. Tuvo su familia más grande después de la muerte de Sara. Quizá alguien dirá, yo creía que en el tiempo del nacimiento de Isaac, este hombre Abraham estaba como muerto en cuanto a su capacidad de engendrar hijos. Bueno, eso es verdad, estaba como muerto. Pero es que cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho de veras. Por eso creemos que cualquier cosa que haga Dios lleva su firma. Aquí mismo, este hombre Abraham no solo engendró a Isaac, sino también a esta familia numerosa. Lo interesante es que aquí ante nosotros se menciona a Medán y Madián. Ahora, de los otros hijos procederán naciones, pero no las podemos identificar ahora mismo. Y no tenemos interés en ellas porque no se cruzarán en nuestro camino nunca más en la Escritura. Pero Madián sí se cruzará en nuestro camino. Veremos más adelante que Moisés baja a la tierra de Madián para tomar una esposa allá. Tengamos en mente que él procede de la línea de Abraham. También los madianitas son de su línea. De modo que encontramos aquí el hecho de que hay otros hijos de Abraham. No los estudiaremos por la sencilla razón de que la Biblia sigue la línea de Isaac. Como el Señor ha dicho, es por Isaac que la simiente de Abraham será llamada. Es por Isaac y no por los otros hijos. No es por Ismael, ni por Madián, ni por Medán. Todos estos eran nómadas del desierto. Leamos entonces los versículos 5 al 11 de este capítulo 25 de Génesis. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre,
heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Notamos aquí que Ismael también viene al funeral, porque después de todo, Abraham es su padre. Y tanto Isaac como Ismael entierran a Abraham. Isaac luego va a vivir en el lugar donde primero conoció a Rebeca. En los versículos 12 al 18 leemos las generaciones de Ismael, el hijo de Abraham, al cual Agar la egipcia, la sierva de Sara, dio a luz a Abraham. La lista de las generaciones se da aquí y no tenemos intención alguna de leer esta sección. Notemos, sin embargo, el hecho de que el Espíritu Santo emplea este método en el libro de Génesis. Se da primero la línea rechazada y luego se deja de lado para no mencionarla más. Luego se da la línea que conduce a Cristo y se continúa con ella. Por tanto, es sólo después que se menciona la línea de Ismael que llegamos a la línea de Isaac. Dice el versículo 19 de Génesis, capítulo 25, «Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac». Esta es la línea que seguiremos nosotros. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Así principia el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Cada uno de estos hombres tuvo otros hijos, como ya hemos visto. Abraham tiene muchos hijos, pero ninguno se menciona. La genealogía de estos hombres no se sigue de ninguna manera. Es la genealogía de Isaac la que se sigue. Podemos olvidarnos de Ismael y de Madián y de Medán y de todos los demás. Se cruzarán esos caminos con los descendientes de Isaac de vez en cuando, pero no vamos a seguir su línea. Los versículos 20 al 22 de este capítulo 25 de Génesis dicen, «Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová». Notemos que Rebeca era estéril, pero que Isaac oró al Señor, y ahora van a nacerle gemelos. Es interesante la declaración de que los hijos luchaban dentro de ella. Esta es la lucha. Notará usted que es la lucha que tiene lugar hoy en el mundo. Hay una lucha hoy entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Cada hijo de Dios sabe algo de esa lucha. Así está expresado en el capítulo 7 de Romanos, pero Rebeca no entendía lo que era. Ahora el versículo 23 de este capítulo 25 de Génesis dice, «Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Dios declara a Rebeca que el mayor servirá al menor. Ella debe haberlo creído, y su hijo menor debe haberlo creído también. Leamos ahora los versículos 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú significa rubio. Era rubio o color de la tierra. Era el mayor, pero Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Isaac y Rebeca estaban casados ya por unos 20 años antes de que nacieran estos niños. El mayor era Esaú. Jacob trabó la mano al calcañar de Esaú. Le llamaron Jacob, el usurpador, porque trató de llegar a ser el mayor y tomar su lugar. Pero Dios ya le había prometido eso. Él debió haber creído a Dios. Ahora el versículo 27 dice, «Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas». Consideremos ahora a estos 2 hijos al crecer ellos en el hogar. Son gemelos, pero no había 2 muchachos que jamás fueran tan diferentes como estos 2. No solo luchaban en el seno, sino que se hicieron mal el uno al otro desde este momento en adelante. Tienen puntos de vista absolutamente diferentes y las filosofías de la vida muy distintas.
Su modo de pensar es diferente y también sus actitudes. Al principio tenemos que confesar que Esaú se ve más atractivo que Jacob. Aprendemos que no se puede juzgar solo por la apariencia exterior. Tenemos que juzgar por lo que hay en el interior. Aprendemos eso en este caso particular aquí. Los niños crecieron. Esaú era un cazador diestro, un hombre del campo. Jacob, por su parte, era joven quieto que habitaba en tiendas. Esaú era un cazador diestro, el joven del aire libre, tipo atlético. Dedicó su tiempo a los deportes. Dedicó su tiempo a todo lo que era físico, pero no tenía ninguna capacidad espiritual. No tenía ninguna comprensión, ni capacidad, ni deseo para las cosas espirituales. Siempre tenía interés en lo que era físico. Esaú representa, pues, la carne. Jacob, por su parte, era hombre quieto. Vivía en casa. La mamá lo consintió y hasta fue dominado por ella. Notará usted que hizo todo lo que ella le dijo que hiciera. El papá mima a Esaú y la mamá mima a Jacob. El versículo 28 dice, «Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob». El problema surge aquí mismo en el hogar. Uno piensa que bajo estas circunstancias va a haber dificultades. Pues por supuesto que las van a tener. Cuando el padre está mejor dispuesto o más inclinado hacia un niño y la madre hacia el otro, tiene que haber problemas. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Esaú salía a cazar y siempre lograba conseguir algo. Traía la casa a su hogar y a Isaac le gustaba comer de ella. Y le gustó el muchacho que dedicó su tiempo al aire libre. Pero Rebeca, por su parte, amó a Jacob. Parece aquí que Esaú es mucho más atractivo que Jacob. Parece ser más sano. Este muchacho Jacob es astuto, trata de ser diestro. El hecho es que no le importa si condesciende para hacer las cosas que son malas. Dios va a tratar con él. Lo interesante es que aunque Esaú era muy atractivo en el exterior, adentro en su corazón realmente no tenía ninguna capacidad para Dios. Si alguna vez hubo un hombre del mundo, este es ese hombre. Es simplemente un hombre físico y nada más. Vivía solo para lo físico. En cambio, en lo profundo del corazón de Jacob había un deseo por las cosas espirituales. Le tomó mucho tiempo a Dios el quitar todo el desecho de encima y quitar todas las cubiertas que había para llegar a donde estaba ese deseo espiritual. Pero por fin Dios lo hizo. Y antes de que terminemos de estudiar a este hombre Jacob, y su historia sigue por casi todo el libro de Génesis, veremos que él siempre fue el hombre de Dios. Pero él no lo demostró sino hasta más tarde en su vida. Pero ya llegaremos a ese punto. Ahora se nos cuenta aquí un incidente que tuvo lugar en el hogar. Bien podemos entender que en un hogar como este habría tiempos difíciles. Habría dificultades y algunos conflictos, y no sería llamado un hogar feliz. Leamos ahora los versículos 29 al 34, que dicen, «Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?» Y dijo Jacob, «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este incidente revela la naturaleza de ambos hombres. Esaú llegó del campo. Había estado afuera en el aire libre y estaba cansado, pero no estaba muriéndose de hambre como muchos implican. Ninguno que hubiera sido criado en la casa de Abraham moriría de hambre. Siempre habría algo que comer. La cosa era que no había nada preparado en el momento, sino este potaje o sancocho o sopa, pudiéramos decir, que Jacob había hecho. Jacob es el joven de la casa y al parecer un buen cocinero. Ahora Edom significa rojo o terrizo, semejante al color de la tierra. Así es como significa Esaú. Este hombre pide parte de este sancocho, de este guisado, y Jacob vio su oportunidad. Es tramposo y traidor, y deseaba tener la primogenitura. Y vamos a hacer una pausa por un momento
para considerar el valor de la primogenitura y lo que significaba. En aquel día significaba unas cuantas cosas. Significaba que el que la poseía era cabeza de la casa. También significaba que el que la tenía servía de sacerdote de la familia. En esta familia en particular, quería decir que el que la tenía estaría en la línea que conduciría a Cristo. ¿Cree usted que Esaú la tenía en mucho? Jacob sabía que no la valoraba, no le atribuía ninguna importancia y no quería servir de sacerdote de la familia. El hecho es que era la última cosa que deseaba hacer. A veces notamos que a un cristiano le piden hacer algo y contesta, no lo hago, no soy predicador. Amigo oyente, puede que usted no sea el pastor, pero eso no quiere decir que no deba tener interés en lo espiritual, ni que debe excluirse de trabajar para lo espiritual. Lamentablemente hay muchos que no quieren indicar que son espirituales, ni aún tienen interés en las cosas espirituales. No quieren producir esa impresión en nadie. Bueno, así era Esaú. No quería producir esa impresión. Si alguien le hubiera llamado diácono o pastor, le hubiera agraviado. No quería tener, pues, la primogenitura. No le importaba estar en la línea que conduciría a Cristo. Nadie podía haber tenido menos interés en participar de esa línea que Esaú. Por tanto, Esaú se contenta muchísimo haciendo el cambio con Jacob. Lo que muestra aquí es que la primogenitura, en su estimación, no valía sino un plato de lentejas, y esto indica la medida del valor que Esaú ponía a las cosas espirituales. Recordemos además que Jacob también hizo mal. Dios le había prometido que el mayor serviría al menor. La primogenitura llegaría a Jacob en el tiempo que Dios hubiera estimado, pero Jacob no puede esperar. Así que extiende la mano para tomar lo que Dios ya le había prometido. Y la toma en una manera astuta y hasta tramposa. No debió haberlo hecho así. Debió haber esperado a que Dios se la diera. Pero veremos al seguir nuestro estudio que este hombre no puede esperar. Este hombre actuaba sobre el principio de que lo que puedo hacer por mí mismo, no hay razón para que yo espere a que Dios lo haga. Se sentía enteramente capaz de cuidar de sus asuntos. Al principio le fue bastante bien en cuanto al mundo se refiere. Pero llegó el día cuando Dios envió a este hombre a una escuela y el tío Labán era el director de esa escuela. Esa escuela se llamaba la Escuela del Sufrimiento. Y Jacob va a aprender algunas cosas en la Escuela del Sufrimiento. Pero hasta aquí le vemos actuando sobre el principio de que él es lo suficientemente diestro para obtener lo que se le debe. Esaú, pues, se sentó y comió la sopa. Y por ese plato de sopa entregó su primogenitura, porque no significaba nada para él. No tenía ningún valor espiritual para él, porque nada que fuera espiritual significaba algo para él. Lamentablemente hay muchos miembros de nuestras iglesias que son así. No tienen capacidad espiritual ni un entendimiento de las verdades espirituales. Creemos que la marca de un verdadero cristiano es que sea un creyente a quien el Espíritu de Dios puede enseñar, dirigir y guiar. Ahora tenemos aquí una revelación de estos dos hombres. Sus caracteres se están manifestando. Jacob no es atractivo aquí, ni será atractivo en el próximo capítulo tampoco. Es aún más pícaro en el próximo capítulo porque engaña a su padre. En realidad no engaña a nadie. Solo le toma ventaja a un hombre que no le da ningún valor a su primogenitura para nada. Es como si un hombre hoy en día tuviera una herencia muy valiosa. Vamos a decir que es una Biblia viejísima de esas de familia que pertenecía a un bisabuelo. Otro nieto la quiere tener y ofrece dar unos centavos. Y el dueño dice, dame los centavos porque la iba a botar de todos modos. Y esta es la manera como pensaba Esaú. Pero Jacob hizo todo esto de una manera muy astuta. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 25 de Génesis. Y llegamos ahora al capítulo 26. Este capítulo no parece ser tan conmovedor al leerlo. Es poco interesante. En efecto, parece como que no tuviera color al leerlo. Esto se nota especialmente después que hemos estudiado acerca de un hombre como Abraham, y cuando tenemos para nuestro estudio un hombre como Jacob. Este capítulo trata de Isaac. El hecho es que es el único capítulo que trata de veras de Isaac, y no es nada conmovedor. Todo lo que hace Isaac es abrir pozos. Al considerar detenidamente estos capítulos, podemos notar que Dios tiene un mensaje para nosotros en el capítulo 26 de Génesis también.
El hecho es que es un mensaje muy importante, y Pablo lo declaró con bastante exactitud en el capítulo 15, versículo 4 de su epístola a los Romanos, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este es el capítulo que dará paciencia a algunos de nosotros, porque francamente creemos que este es un capítulo para personas como algunos de nosotros. Tengo que confesar que me clasifico a mí mismo en esta categoría, pero no se forma la impresión, con solo leer este capítulo, de que la paciencia es todo lo que Dios requiere de nosotros. El Señor también tuvo hombres como Abraham, Jacob y David, hombres que eran de veras progresistas y agresivos. Y Dios puede usar a estos hombres también. Queremos extraer el mensaje de este capítulo ahora, y estamos seguros que todos lo aprenderemos por nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, recordando eso, vamos a acercarnos a este capítulo 26. A Isaac, el hijo amado, se le confirma el pacto. Lo vemos cayendo en el mismo pecado de incredulidad en que cayó su padre Abraham. Le vemos abriendo pozos en la tierra de Gerar. Aunque no parece ser muy conmovedor, hay un mensaje aquí para nosotros y por tanto no vamos a pasarlo por alto. El versículo primero de este capítulo 26 de Génesis dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Esta ahora es la segunda hambre de la cual se hace mención. Recordará usted el hambre en los días de Abraham, cuando Abraham y Lot fueron a Egipto. El versículo 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahora, ¿por qué dijo eso Dios a Isaac? Pues porque Isaac había tenido delante de él un ejemplo. Su padre había huido a la tierra de Egipto. Esto revela el hecho de que tal como es el padre, así será el hijo. Los pecados son pasados del padre al hijo. Se puede hablar de la brecha entre las generaciones todo lo que se desee, pero no existe ninguna brecha de pecado entre las generaciones. Simplemente se pasa de una generación a otra. Generalmente el hijo comete los mismos errores que cometió el padre, a menos que algo intervenga. Por tanto, Dios aparece a este hombre Isaac en el tiempo del hambre, y queremos escuchar ahora la confirmación del pacto que Dios había hecho con Abraham. Los versículos 3 al 5 dicen: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Usted puede ver que Dios simplemente confirma el pacto que había hecho con Abraham. Manda que Isaac no salga de la tierra porque Dios se la quiere dar. También repite el pacto acerca de la simiente que descendería de su línea, la cual poseería la tierra. La tierra está involucrada en la bendición, pero es la simiente la que sería una bendición a todas las naciones. Cuando Dios dice que Abraham fue obediente, debemos recordar que Dios no había dado la ley mosaica. Abraham no estaba bajo la ley de ninguna manera. Lo importante es que cuando Dios le dijo a Abraham que hiciera algo, Abraham creyó las promesas de Dios y actuó sobre ellas. Esa es la manifestación de la fe. Hay hoy demasiadas personas que se quejan de que no hay realidad. Una señora se acercó hace algún tiempo a un predicador y le dijo que ella creía, pero que no podía estar segura porque no sentía nada. Tal incertidumbre. Bueno, el predicador no le había hablado mucho tiempo, cuando ya pudo notar que no había ninguna acción en la vida de esa dama. Simplemente se sentaba en su rinconcito, haciendo girar los pulgares y diciendo: yo lo creo. Y luego esperaba que algo grande sucediera. Pero no es así, amigo oyente. Cuando una persona cree a Dios, actúa. Si alguien me llamara ahora mismo por teléfono
para decirme que hay una cierta cantidad de dinero en un banco en el centro de la ciudad y que ha sido depositado allí a mi nombre, ¿qué cree usted que yo haría? Especialmente si me dijera que fuera a cobrarla. ¿Cree que simplemente me sentaría en casa todo el día? Amigo oyente, al terminar la conversación telefónica, colgando el auricular, ya estaría de camino al banco. La fe es algo sobre lo cual se actúa. La fe es sobre la cual se da un paso firme. Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Dios ahora le dice a Isaac que quiere que él sea el mismo tipo de hombre. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de este capítulo 26 de Génesis. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Gerar queda en el sur. Abraham e Isaac ambos vivían en la parte sureña de la tierra. En realidad, Abraham había entrado en la tierra por el norte, en Siquem, pero luego vivió en la parte sur, en Hebrón, el lugar de comunión. Notemos aquí que Isaac repite el pecado de su padre. Dios le había amonestado que no fuera a Egipto, y por eso no fue allá, sino que se quedó en Gerar. En Gerar debe haber visto a los hombres mirando a Rebeca con codicia, y por tanto le pide a ella que les diga que es su hermana. Ahora, la diferencia entre Abraham e Isaac es que Abraham dijo la mentira a medias, en cambio Isaac la dijo entera. Los versículos 8 al 11 dicen, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac acariciaba a Rebeca. Isaac había puesto en peligro a esta gente al cometer un pecado, al decir una mentira. Ahora Abimelec se había hecho muy amigo de Isaac. Isaac gozaba del respeto de la comunidad igualmente como lo tuvo Abraham. Ambos fueron hombres sobresalientes. Hacemos mención de esto aquí porque al leer el resto del capítulo es posible que no tengamos la impresión de que Isaac fue un hombre sobresaliente. Pero esto lo consideraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Contamos como siempre con su fiel y amable sintonía. Será pues, hasta pronto, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.